Bienvenidos. Hoy vamos a empezar a dar una visión desde arriba de los métodos bayesianos computacionales y bueno, vamos a hacer una serie de introducir varios conceptos que nos valdrán para cuando veamos en detalle, digamos, a partir de la próxima semana los métodos, digamos, que nos facilitan o que nos permiten pues tratar problemas de alta dimensión. Vale, entonces, la idea es que hasta ahora, bueno, lo que hemos visto en estos primeros días eran, llamémosles modelos básicos con los que introdujimos los conceptos básicos de inferencia bayesiana, ¿vale? Y solo con esos modelos, acordaos que ya empezamos a vislumbrar una serie de problemas computacionales. Cuando vimos, por ejemplo, el beta binomial, había algunas operaciones que no podíamos hacer, digamos, con papel y bolígrafo, y tuvimos que recurrir a simulación, ¿vale? Y cuando hicimos un ejemplo pequeñito de regresión logística, también tuvimos que buscar un apaño numérico. Entonces, básicamente, este problema se va a reproducir de forma general, ¿vale? Y por eso necesitamos este tipo de estrategias. Y digamos que se van a agravar a medida que vayamos a modelos de mayor dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una serie de... Vamos a ver un panorama de las estrategias que hay. Vamos a poner hoy el énfasis en una serie de estrategias basadas en lo que se llama el comportamiento asintótico de la distribución a posteriori, ¿vale? En concreto, nos fijaremos en una propiedad muy importante que es en muchos casos, la distribución a posteriori se comporta cuando hay muchos datos de manera normal. Y vamos a hacer también una brevísima introducción a recordatorio de estrategias Monte Carlo y una primera introducción a los métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov. Digamos que esto nos va a dar un buen primer paso para lo más importante que vamos a ver la próxima semana, bueno, en 2 semanas creo, que sería pues una visión en detalle de métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov, métodos Bayes variacionales de INLA y MCMC con gradiente estocástico y algunas cosas más, digamos estrategias híbridas. Y de paso como subproducto interesante, pues vamos a entender algunas cosas más del comportamiento de la distribución a posteriori, ¿vale? Que es bastante importante también, ¿vale? Vale, entonces, digamos, el guión que vamos a seguir es primero, voy a recordar brevemente el problema computacional que nos interesa. Vamos a hacer una visión de estrategias, una visión por encima de las estrategias global, de manera histórica. Luego los métodos en asintótica y Monte Carlo. Y bueno, pues en este hay un par de laboratorios, ¿vale? El primero, el 2.1, lo que compara es la aproximación básica que vimos el día anterior o que está en el laboratorio anterior sobre un bioensayo, ¿vale? Y regresión logística, y digamos que esto es algo que vimos el otro día y rápidamente vimos que tenía una serie de problemas, ¿vale? Y bueno, pues la aproximación asintótica correspondiente. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es aproximar, en esta práctica en este laboratorio lo que hacemos es aproximar la distribución a posteriori mediante una distribución normal, y bueno, pues y una vez que es normal, pues todo es bastante sencillo, ¿vale? Y luego en el segundo laboratorio pues sirve de recordatorio para pues, los que no han practicado últimamente conceptos básicos de Monte Carlo, una comparación de Monte Carlo frente a aproximaciones analíticas y asintóticas, y un primer ejemplo de Gibbs Sampler. Y este es bastante interesante porque digamos que de forma muy sencilla entendemos el tipo de análisis que hay que hacer para montar un muestreador de Gibbs.
y bueno, cómo se puede implementar, ¿vale? Y la idea es que el mensaje básico es que esto es relativamente costoso de hacer a mano y por eso vamos a o tenderemos o buscaremos bueno, pues mecanismos automáticos de realizar estas actividades y es lo que ahora que es un concepto bastante importante, que es lo que se llama programación probabilística, ¿vale? Es uno de los conceptos clave, pues digamos, de los últimos años. Y los materiales, bueno, pues la comparación histórica procede de este artículo que está ahí, que es de Cristian Roberti y un par de coautores, y el resto de conceptos pues vienen de esas dos fuentes. ¿Vale? Vale, pues entonces, este es el problema en que nos quedamos. O digamos que estos son los problemas computacionales que tenemos que resolver, ¿vale? Básicamente, principalmente queremos calcular la distribución a posteriori, porque esto resume toda la información que tenemos sobre los parámetros que nos interesan en un modelo, dados los datos, ¿vale? Y esto pues ya lo hemos visto pues, unas cuantas veces. Muchas veces vamos a hacer o vamos a adoptar esta aproximación de que la a posteriori es proporcional a la verosimilitud por la a priori. Y de hecho, digamos que el contexto en el que vamos a trabajar es que conocemos la a posteriori salvo esta constante, ¿vale? Porque es muy compleja de calcular. Vale. Y en esta versión o en esta, pues da lugar a un montón de problemas que queremos calcular. Queremos calcular esperanzas respecto de la posteriori y un propio ejemplo sería este. O sea, queremos calcular, si lo miramos de forma abstracta, esta es una función que depende de θ, o sea que queremos ver la esperanza a posteriori de una función que depende de θ. ¿Vale? En este caso es la predictiva, ¿vale? Pero esto podría ser una g de θ, ¿vale? Es decir, que el tipo de problema que vamos a calcular, ¿vale? O sea, podéis imaginar que sustituimos eso por una función g de θ y ese es el tipo de problema que vamos a tener que calcular, ¿vale? También muchas veces, digamos, estos son los problemas que aparecen debajo, son como estos dos problemas son como los olvidados, ¿vale? En estadística, en una aproximación más de ingeniería o más de decisión, pues estos realmente, los dos problemas de abajo son los que realmente nos interesan porque queremos aprendemos esto, aprendemos sobre los parámetros o aprendemos sobre el futuro para tomar decisiones, ¿vale? Pero bueno, por el momento pues vamos a aparcar esos dos problemas, ¿vale? Pero digo, son muy importantes. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es este problema que queremos resolver, calcular la posteriori o hacer integrales que dependen de esperanzas que dependen de la distribución a posteriori, bueno, pues tienen toda una historia, ¿vale? Y es interesante hacer ese recorrido histórico. Vamos a hacer un recorrido histórico de unos 200 años o más de 200 años, ¿vale? Y bueno, todo esto empieza básicamente con Bayes, ¿vale? El problema que vimos el primer día, si os acordáis de la beta binomial, básicamente es el mismo tipo de problemas que quería resolver Bayes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya él tuvo algunas, lo resolvió de una forma ingeniosa. Y bueno, Laplace, unos años después, pues también trató este problema de la probabilidad inversa, que era como se llamaba en aquellos momentos a lo que hoy llamamos o inferencia bayesiana, ¿vale? Bueno, hay autores, especialmente francófilos, que dicen que en lugar del teorema de Bayes se debería llamar teorema de Bayes-Laplace, ¿vale? Pero bueno, Laplace introduce, digamos que
él se encuentra con una serie de problemas numéricos y Laplace introduce los conceptos de aproximación asintótica, ¿vale? que emplearemos. Entonces, y digamos que 200 o más de 200 años después redescubren y se siguen empleando, ¿vale? Luego, digamos que aquí, este es bueno, en estos años, en esta parte es cuando empiezan a tomar preponderancia los métodos clásicos, Fisher, Neyman, Pearson, etc. ¿Vale? Y pasamos después a este trozo, a este periodo, ¿vale? En este trozo, que son esencialmente el descubrimiento del método Monte Carlo, el descubrimiento del algoritmo de Metrópolis, el descubrimiento del muestreo por importancia y digamos, la variante de Hastings que estudiaremos en detalle. Digamos que hablaremos del algoritmo de Metrópolis-Hastings, Metrópolis y unos cuantos autores. Aquí es importante decir que muchos de estos, o prácticamente todos, bueno, salvo este método de Hammersley-Hanscom, vienen en problemas de física, de la arquitectura de física, ¿vale? Y no se relacionan mucho con cuestiones de tipo estadístico. Bien, el siguiente trozo histórico está aquí, de los 80 al 2000, y aquí es importante el primer uso con fines estadísticos para calcular una esperanza del muestreo por importancia. De nuevo, en un problema de visión computacional, en un programa de procesamiento de imágenes, la introducción de lo que luego se vería de forma sistemática como o sea, en un caso particular, lo que luego se vería de forma sistemática como el muestreador de Gibbs. Aquí, esto es lo que mencionaba, pues recuperación de los métodos de integración de Laplace, etcétera, aprovechando las propiedades asintóticas, varios avances. Bueno, aquí, digamos, descubrir que el método de Gibbs se puede aplicar de forma sistemática en problemas estadísticos, y luego pues una serie de variantes, una serie de variantes relacionadas. ¿Qué es el muestreo por importancia? Muestreo por importancia lo veremos, pero básicamente hay problemas en los que tú querrías muestrear de cierta distribución, F, ¿vale? Pero no eres capaz de hacerlo. Entonces lo que haces es muestrear de otra que esté relacionada, cuanto más parecida sea formalmente en su forma a la otra. Entonces muestreas de esa G y luego tienes en cuenta F partido por C, ¿vale? Lo veremos, ¿vale? Y entonces, y este ya, digamos, es el último digamos, digamos, en este siglo, como ha mejorado esta tecnología. Toda esa metodología que va asociada a la mejora en la tecnología de computadores, pero bueno, en principio es importante pues indicar digamos que esta sería la primera introducción, el primer uso, uno de los primeros usos de lo que se llama computación bayesiana aproximada en problemas de filogenética, ¿vale? En biología. Esto es una contribución muy importante que ahora es esencial en los problemas de alta dimensión, que es lo que se llama método Bayes variacional, que también está, bueno, relacionado en cierta forma con los métodos de Laplace, como lo veremos. Luego, bueno, pues una serie de mejoras de los métodos de Metrópolis, el método INLA, ¿vale? Una de las cosas que veremos hoy es, o sea, lo que vamos a ver hoy también tiene aplicación, pues, y es una de las razones por las que la veremos en cierto detalle. Y luego los métodos de Monte Carlo hamiltoniano, que fueron pues bastante importantes y que digamos que ahora nos permiten de forma, digamos, nos permiten justo lo que hemos dicho de automatizar este análisis. Vamos a ver que tenemos que hacer bastante, o sea, hasta aquí, como si dijésemos, teníamos que hacer bastante trabajo de pensar, pero esto nos permite automatizar bastante lo que vamos a hacer. Y luego un montón de variantes híbridos y aproximaciones que veremos. Pero todavía, digamos, faltan, digamos,
como si dijésemos, digamos, algunas ideas que nos permitan tratar los problemas de gran dimensión. Podemos tratarlo con métodos de Bayes variacional, pero son aproximaciones que en muchos casos están sesgadas, como veremos, y digamos que aunque digamos, avanzado bastante con este tipo de métodos, todavía hay espacio para que alguien se haga rico y famoso descubriendo algunas cosas nuevas, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta. Vale, bueno, pues vamos a empezar primero con los, muy rápido. Lo que hemos hecho hasta ahora han sido esencialmente modelos conjugados, ¿vale? Básicamente, y es importante tenerlo porque estas ideas las usamos luego bastante, pero bueno, y no hemos insistido. Entonces, hemos visto como dos de los modelos que hemos visto han sido el beta binomial, en el que la distribución a priori y la distribución a posteriori eran beta en ambos casos. Hemos visto el modelo normal, entre los 5 que vimos antes, en el que la distribución a priori y la distribución a posteriori eran normal. Lo mismo hemos hecho en el caso de regresión lineal, pues estábamos en la misma situación de normal, y en los modelos dinámicos lineales también era normal. El único modelo no conjugado que hemos visto y que realmente nos daría la pauta de por qué son interesantes estos métodos fue el de modelo de regresión logística, ¿vale? Entonces la idea es que durante muchos años este era el único tipo de problemas que se podían tratar, pongamos hasta los 70, 80, ¿vale? Porque, bueno, pues una vez que conocíamos que la forma de la distribución a posteriori, que era de la misma familia, bueno, pues podíamos hacer los cálculos bueno, pues con las propiedades de esa distribución. Sabemos que la distribución a posteriori es normal y tenemos un montón de conocimiento, tablas, etcétera, para hacer pues, los cálculos que nos interesan, ¿vale? Entonces esa clase de modelos es importante y es particularmente importante una clase que se llama una familia de distribuciones que se llama la familia exponencial, que bueno, tampoco lo voy a explicar en mucho detalle, pero básicamente cuando somos capaces de escribir el modelo de esta forma que está aquí, se llama exponencial, porque justo aparece ese término. Bueno, cuando somos capaces de escribir la verosimilitud o el modelo de esta forma, bueno, pues la verosimilitud mantiene o reproduce esa forma, y entonces digamos que de forma sistemática podemos construir una distribución a priori de manera que la posteriori se preserve en esa misma familia, ¿vale? Y bueno, pues ocurre que hay bastantes de las distribuciones típicas de estadística que pertenecen a esta familia exponencial y bueno, pues eso pues, nos permite hacer pues, cosas muy interesantes. Pero lógicamente pues no todas las distribuciones son de esta familia, ¿vale? Aquí está puesto un ejemplo, por si alguien lo quiere mirar, de cómo vemos que la distribución de Bernoulli o la binomial, para la binomial sería similar, el desarrollo son de la familia exponencial, es de la familia exponencial y por tanto cómo construimos la correspondiente distribución a priori que resulta que es de la distribución beta, ¿vale? Es decir, que es una justificación o un ejemplo de cómo aplicamos lo anterior para este caso, ¿vale? Pero bueno, no tiene... bueno, es interesante, pero bueno, si alguien lo quiere ver. Vale, y luego este ejemplo que tenemos aquí, que es muy parecido al que hizo Bayes, ¿vale? Pues lo tenemos aquí como referencia para después, ¿vale? Básicamente es un ejemplo. Es como el que hicimos el otro día, ¿no? Pues hay un productor de ordenadores que dice que el 95% de sus productos no requieren mantenimiento durante el primer año de garantía, ¿vale? Hacemos una compra, esto nos parece interesante, esa propiedad, ¿vale? Para comprar, hacemos una compra de 20 ordenadores para ICEMAT, por ejemplo,
y 12 no requieren mantenimiento en el primer año, y lo que queremos aquí usar es, bueno, estos datos queremos usarlos para ver si nos está engañando con digamos, lo que reivindica el de calidad, ¿vale? Básicamente tenemos pues un modelo binomial, usamos una distribución a priori que en principio digamos que intenta emular lo que dice el productor, ¿vale? Podemos que digamos que la media sea 0,95 y que bueno, pues sea cuanto más alta esa probabilidad, pues le damos más probabilidad, ¿vale? Y bueno, pues bueno, hacemos los cálculos típicos y bueno, en este caso rechazamos el modelo. Pero lo importante aquí es que vamos a usar estas distribuciones para luego hacer una serie de comparaciones un poco más adelante cuando veamos otros métodos, ¿vale? Vale, entonces, estos son los casos sencillos, ¿vale? Pero que ya nos ponen un poco al límite de lo que podemos calcular. Y el siguiente paso es, bueno, pues pensar en el comportamiento asintótico de la distribución a posteriori. O sea, ¿qué ocurre con la distribución a posteriori cuando recibimos muchos datos? A medida que recibimos muchos datos, a medida que el conjunto de datos pues va creciendo. Y además esto motiva lo que sería integración de Laplace, ¿vale? Y esto es bueno, interesante desde el punto de vista histórico, primero. Es interesante para entender el comportamiento de la distribución a posteriori, que es importante para relacionar inferencia bayesiana con inferencia basada en máxima verosimilitud. Y luego es importante porque digamos que nos permite ver una serie de conceptos que van a aparecer en dos métodos actuales muy útiles, que son el método Bayes variacional. Vamos a introducir el concepto de distancia de Kullback-Leibler, que es importante, y luego con el método de Inda, ¿vale? O sea que por todas esas razones es interesante e importante ver estas cosas. Entonces, para motivar la idea, pues vamos a recuperar dos cosas que mencionamos el otro día. Vamos a verlo aquí con esto, luego viene el normal, pero lo veremos un poco más rápido, ¿vale? Entonces, en este caso, acordaos, consideramos el método, el modelo beta binomial, y habíamos dicho que, pues por ejemplo, si nos fijamos en un estimador puntual, digamos que cuál es la esperanza a posteriori dados los datos, tenía una forma como la que aquí está indicada. Acordaos que la a posteriori era una beta de parámetros alfa más x y beta más n menos x, ¿vale? Entonces, las dos cosas importantes era que teníamos que recordamos, que nos dan una idea de comportamiento asintótico, es que primero podíamos poner el estimador puntual como mezcla del estimador de máxima verosimilitud y la esperanza a priori, ¿de acuerdo? Y entonces esta descomposición es muy útil porque nos permite ver muy fácilmente qué ocurre cuando n va creciendo. A medida que recibimos más datos, lo que ocurre es que bueno, este término se va hacia cero, y todo esto se parece cada vez más al estimador de máxima verosimilitud. O sea, es decir, que el estimador puntual se parece cada vez más al estimador de máxima verosimilitud. Vale. Y también lo que nos dice, entre otras cosas, es que la información a priori pues, deja de tener tanta relevancia. Y luego también es importante indicar que la varianza a posteriori tiende a cero. Es decir, que cada vez estamos más concentrados alrededor del estimador de máxima verosimilitud. Y lo que vamos a ver, o sea, esto es importante, pero vamos a refinar esto más aún diciendo que, de hecho, esta distribución a posteriori digamos que se va a desplegar como una normal alrededor de ese valor, ¿vale? Es lo que sería la normalidad asintótica.
Vale. El mismo fenómeno lo tenemos con la normal. Bueno, aquí de hecho, digamos que el argumento es en cierta forma redundante, porque la normal, la distribución a posteriori es normal concentrada alrededor del estimador de máxima verosimilitud. Pero lo que el argumento sería es bastante general. Es decir, que a medida que se acumulan los datos, a medida que crecen los datos, la distribución a priori deja de tener relevancia y la distribución a posteriori se despliega como una normal alrededor del estimador de máxima verosimilitud. Y eso va a tener pues una serie de usos computacionales, ¿vale? Muy importante. El argumento no es general, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hace estadística no paramétrica, que se utilizan distribuciones, o sea, se usan esencialmente se usan espacios de parámetros de dimensión infinita, ¿vale? Pues muchos de estos argumentos no van a funcionar, ¿vale? Vale, entonces esto que en esos dos ejemplos digamos, hemos explicado de forma intuitiva, realmente ocurre en general, ¿vale? Entonces, y esto da, digamos que para motivarlo, nos permite, o sea, para motivarlo o para asegurarlo, tenemos que pasar por una serie de conceptos que son bastante importantes, ¿vale? Primero, a una pequeña digresión, o hacemos una pequeña digresión que es introducir el concepto de distancia de Kullback-Leibler entre dos distribuciones. Esta es la distancia de P a Q. Es como si dijésemos, el tipo de conceptos que vamos a usar es Q es, imaginemos que Q es la verdadera distribución o una distribución que nos interesa de referencia. Perdona. Sí. ¿Por qué tienes que asumir que existe una verdadera? Eso dice ahí. Asume que hay una... Sí, o sea, suponte que hay un ¿Puede no haber una verdadera distribución? Claro. O sea, las distribuciones son un constructo mental y una construcción mental que no... que realmente, o sea, salvo si tienes un experimento controlado de lanzar una moneda y cosas de este estilo, pero en muchos otros, quiero decir, estás viendo, pues no sé, no sé, por ejemplo, lo que hace Chema de los envíos de spam, los envíos de fake news desde un bot, ¿vale? Pues las distribuciones que se suponen son realmente o sea, no existe una verdadera distribución, es una construcción mental que te ayuda a construir un modelo, pero tú no puedes asegurar que sea ese modelo, ¿vale? Pero lo interesante, y la pregunta es muy buena, dice que el concepto de cuál es el verdadero parámetro es de nuevo una construcción que nos ayuda a avanzar en un problema de ingeniería o en un problema de decisión. Pero no existen... el concepto de verdadero parámetro es debatible, ¿vale? Entonces, bueno, estaba diciendo... Lo que vamos a utilizar es una distancia, hay muchas más, ¿vale? Pero esta es especialmente útil, que es la distancia de Kullback-Leibler, ¿vale? Realmente no es una distancia, sería una divergencia, ¿vale? Y básicamente es esta expresión, ¿vale? Es la expresión que tiene la distancia Kullback-Leibler. Las probabilidades que tienes, esta es una cantidad que es mayor o igual que 0, ¿vale? Es igual a 0 solo si P es igual a Q, ¿vale? Y digamos que la propiedad que nos separa de una distancia es que no es simétrica, ¿vale? Entonces, digamos que este objeto lo vamos a usar aquí
lo vamos a usar cuando veamos valles variacional, lo vamos a usar en isla, lo vamos a usar en varios sitios, ¿vale? Entonces es un concepto muy importante, ¿vale? Y también, por ejemplo, relaciona conceptos de geometría con estadística, ¿vale? Pues el estudio de estas distancias o divergencias es muy importante. Entonces, el tipo muy relacionado con la pregunta que ha hecho Jesús, vamos a empezar con un caso discreto, ¿vale? Es decir, que los parámetros son unos... Yo iba a hacer otra pregunta. Sí. ¿Qué ocurre si las distribuciones no son mutuamente, absolutamente continuas? Si una es 0 en un sitio y la otra es 0 en otro sitio, etcétera. Todos esos cocientes. Vale, pues hay casos en los que no estará definida, ¿vale? Hay casos en los que no esté definida. Vale, entonces, bueno, como decía, empezamos suponiendo que existe o sea, que los parámetros que nos interesan es un conjunto discreto, ¿vale? Y vamos a suponer que hay una distribución verdadera que genera el problema, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, de los posibles modelos paramétricos, ¿vale? Consideramos, o sea, encontramos el parámetro que minimiza la distancia la divergencia de Kullback-Leibler a la verdadera distribución, ¿vale? Entonces, si desde el principio, o sea, si el parámetro óptimo, si al parámetro óptimo le damos probabilidad a priori positiva, es decir, que es uno de los mundos que consideramos como posibles, ¿vale? O como probables a priori, entonces lo que ocurre es que la distribución a posteriori se concentra en este minimizador al acumularse los datos. Es decir, que cuantos más datos recibamos, la distribución a posteriori se va a concentrar sobre ese minimizador, y eso lo que quiere decir es que ese minimizador lo que viene a ser sería el valor más cercano al verdadero valor, ¿vale? Entonces aquí Q es la distribución verdadera. Sí. Vale, entonces en forma pues antes lo he hecho en forma verbal, en símbolos, pues aquí lo que tenemos es los posibles parámetros, ¿vale? Las posibles visiones del mundo. Estos son los datos. Hay una distribución verdadera con la que hemos generado los datos y hay una distribución a priori que da probabilidad positiva a todos estos valores, ¿vale? Y entonces lo que vemos es que bueno, primero calculamos de los parámetros el que minimiza la divergencia Kullback-Leibler a la verdadera distribución, ¿de acuerdo? Y entonces lo que observaríamos es que la distribución a posteriori, ¿vale? Vale, la distribución a posteriori de esa... Bueno, la probabilidad a posteriori del minimizador, ¿vale? Pues tiende a 1. Tiende a 1 al acumularse los datos, ¿vale? O sea, es que es... lo que diría es... O sea, lo que diría es... o sea, lo que estaríamos diciendo aquí es que si de hecho esta distribución incluyese a una de las distribuciones, una de estas distribuciones, encontraríamos, o sea, cazaríamos el verdadero valor. Y si ninguna de esas distribuciones o sea, si esta distribución no está en esas distribuciones, la distribución que cazaríamos es la que mejor aproxima a la verdadera distribución, ¿vale? Al irse acumulando los datos, ¿vale?
Eso es bastante importante. Bueno, es muy importante. Y en el caso continuo, pues hay un argumento por reducción al caso discreto. Básicamente lo que decimos es que el resultado es que si el espacio de parámetros es compacto, el conjunto de parámetros es compacto y hay un entorno del valor que minimiza la distancia de Kullback-Leibler con probabilidad positiva, pues entonces la distribución a posteriori se concentra en ese conjunto al acumularse los datos, ¿vale? Es el mismo concepto en el caso continuo, ¿vale? Bastante importante también. Vale, entonces, a partir de, digamos, de esos resultados, somos capaces de ver que bajo ciertas condiciones de regularidad la distribución a posteriori se comporta como una normal alrededor de la moda a posteriori. Entonces, básicamente el argumento es relativamente fácil de seguir, ¿vale? Nos quedamos con la moda a posteriori, ¿vale? Hacemos un desarrollo de Taylor de la log verosimilitud alrededor de la moda posteriori, por eso, bueno, como es la moda posteriori, desaparece el término, ¿vale? Entonces aquí básicamente lo que tenemos es una constante y un término cuadrático. Y cuando lo pasamos a la exponencial, lo que aparece aquí es una, bueno, esto ya huele a una normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que tenemos que ver es que cuando n es grande, el último término bueno, tiende a 0, ¿vale? Y bueno, así vemos que es una normal. Básicamente, ese sería y eso es muy importante. Bueno, antes de mencionar las condiciones de regularidad, básicamente son estas, que no siempre se dan, ¿vale? El espacio de parámetros tiene que estar en RP, hay problemas en los que esto no ocurre. La moda tiene que ser única, muchos problemas esto no ocurre. La moda tiene que estar en el interior del espacio, no ocurre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una serie de propiedades. Y ahora, ¿qué he hecho aquí? ¿Qué he hecho? Prueba a darle para el otro lado. No sé si ¿Se ha quedado como grande? control. David Skip. Los desplazados. No, pero se ha como ampliado la... Vale. Vale, entonces, la idea es que lo que ocurre es, bueno, hemos esbozado que es normal alrededor de la moda posteriori y digamos, qué es lo que ocurre? Es que cuando crece el tamaño muestral, la verosimilitud va a dominar a priori, entonces la a priori va a ser aproximadamente constante y por tanto la moda posteriori se aproxima por el estimador de máxima verosimilitud. ¿Vale? Por eso el resultado importante es que a posteriori, la distribución a posteriori, bajo ciertas condiciones, al irse acumulando los datos, es como una normal que se centra en el estimador de máxima verosimilitud y la varianza también se puede aproximar. Entonces eso es súper potente, ¿vale? Vale, entonces la idea es que aproximamos la posteriori por una normal y a partir de ahí se hacen un montón de cálculos. Facilita mucho los cálculos. Uno de los labs va de esto, básicamente, para ilustrar. ¿Vale? Y en el ejemplo que habíamos puesto, un ejemplo sería aquí para comparar ambas aproximaciones, en un ejemplo en el que tenemos un experimento binomial con 10 observaciones, 3 éxitos y está a priori, que satisface las condiciones. El estimador de máxima verosimilitud es bueno, 3 décimos, ¿vale? Y bueno, se calcula la varianza, etcétera, ¿vale?
Y entonces la posteriori sería una beta 4,8 frente a una normal 0,3, una normal con esta media y esta varianza. Entonces, bueno, pues si pintamos ambas, que está hecho en el laboratorio, pues veis que es muy parecido, ¿vale? Entonces, este argumento es bastante importante. Y lleva el concepto de integración de Laplace, que básicamente lo que intenta es, este es el problema, ¿vale? Este es el problema que habitualmente queremos calcular, ¿vale? Pues queremos calcular una esperanza a posteriori, ¿vale? Esta es la distribución a posteriori y esto es lo que queremos integrar. Y bueno, pues si escribimos toda la expresión, tendríamos una expresión como esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacemos es, básicamente calculamos el logaritmo, este ratón no es muy... el logaritmo de esta expresión y el logaritmo de lo que integramos debajo, lo que se está integrando debajo, ¿vale? Calculamos los máximos, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, y entonces tenemos, aplicando una regla parecida a la de antes, aplicando arriba y abajo lo que hacíamos antes, tenemos una aproximación de esa esperanza a posteriori que tiene esta expresión. Y todo esto es relativamente fácil de calcular, ¿vale? Esta es lo que se llama integración de Laplace, que es lo que hizo Laplace hace un montón de años y es lo que se puso, digamos, se redescubrió o se refinó de varias formas a mediados de los 80 y digamos que esto fue una pequeña revolución, ¿vale? Un pequeño avance computacional, pero bueno, pues no era suficiente. Digamos que se pudo mejorar bastante computacionalmente, pero no es suficiente, ¿vale? Ese sería el mensaje. La idea es que en algunos contextos, pero no en todos, al acumularse los datos, a posteriori se puede aproximar por una distribución normal y esto a veces pues, es suficiente para hacer pues algunas cosas, pero no es suficiente, ¿vale? O sea que ahora mismo en esa línea del tiempo que hemos visto estamos en los 80, ¿vale? 85. Vale, ahora volvemos un poco de tiempo para atrás y hacemos un pequeño recordatorio de algunas cosas que muchas veces se olvidan, que es de integración numérica, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto modelos conjugados, aproximación asintótica a la normalidad e integración de Laplace, y esto sigue siendo insuficiente. Vamos un poco para atrás, simplemente recordando que hay un montón de reglas de integración numérica o algoritmos de integración numérica, pero tienen entre comillas, nos inventamos una regla en una dimensión y la extendemos a S dimensiones. Entonces el problema bueno, típicamente introducimos una regla, calculamos sus cotas de error y el problema está en que las cotas de error dependen de la dimensión en todos estos métodos, ¿vale? De forma que llega un momento en que son ineficaces, ¿vale? Ese es un resultado general. Vale, entonces ahora volvemos, estamos en mediados de los 80, vamos a volver a los 60 y bueno, quizá un poco antes, ¿vale? De hecho esto es de los experimentos cuando von Neumann estaba trabajando en la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Vale, entonces, muy brevemente recordamos integración Monte Carlo. Aquí queremos calcular este tipo de integrales. Para empezar, en una caja de dimensión S, queremos integrar esta función. ¿Vale? Y integración Monte Carlo y en general cualquier aproximación Monte Carlo a otros problemas, resolver sistemas de ecuaciones, optimización, etcétera, etcétera, lo que hace es convertir un problema que en principio es determinístico,
en un problema estocástico. Y la visión aquí es que esto lo vemos como una esperanza. Queremos calcular la esperanza de F respecto de una distribución uniforme en este recinto, ¿vale? Aquí nos faltaría un 1 y esa es la densidad. Bueno, nos falta una constante y esa sería la... Vale, entonces, una vez que lo hemos revisitado como un problema estocástico, lo único que tenemos que hacer es muestrear, sacar n observaciones de esta distribución y aproximar la integral que queríamos o la esperanza que queríamos mediante la suma Monte Carlo, ¿vale? Vale, y bueno, pues todo esto tiene un análisis bueno, que conocéis bien. Bueno, esto se justifica por la ley fuerte de los grandes números, se pueden dar cotas, etc. Y lo más importante, o sea, lo interesante de esto es que en este caso la cota de error probabilística no depende de la dimensión, ¿vale? Aquí estamos comparando la cota de error en Monte Carlo frente a la cota de error con una regla de integración numérica estándar. Entonces, esto no depende de la dimensión, esto sí, y entonces lo que ocurre, y lo típico es que a partir de cierta dimensión, pues es más eficiente, si queremos alcanzar cierta cota de error, es más eficiente utilizar Monte Carlo que una regla numérica, ¿vale? Eso es una regla, pero es importante que en problemas de pequeña dimensión, pues este tipo de métodos es bueno, es útil, ¿vale? Esta pequeña discusión la hicimos ya un día, el otro día cuando hicimos, creo que fue 2 días, cuando vimos vimos la regresión logística, hicimos una pequeña ñapa para poder calcular, si os acordáis, esos dibujitos que hacemos con... y bueno, ya ilustrábamos este problema. O sea, nos topamos con este problema que ahora hemos resuelto, ¿vale? Y entonces a partir de ahí pues generalizamos. Ya no queremos, en lugar de emplear una uniforme, ¿vale? Pues podemos usar la misma idea. Podemos usar la misma idea cuando la distribución es general, ¿vale? Y bueno, aquí está puesto un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que recordemos. Y bueno, pues el problema que tenemos ahora es cómo generamos estas distribuciones, ¿vale? Pues, y esto como es importante, pues hay toda una serie de principios. Básicamente con pues estos 6 principios, el método de inversión, el uso de transformaciones, el método de rechazo, el método de cociente de uniformes, el uso de pretests y el método de composición, pues básicamente con esos 6 métodos podemos construir pues un montón de algoritmos para generar esas distribuciones G, ¿vale? De hecho, si recordáis en R y en Python me imagino que será el código específico, hay toda una serie de comandos que son rdist, runif, rnorm, rbeta, r bla bla bla, que son las funciones R y son todo ello basados en distintas versiones de estos 6 tipos de algoritmos genéticos, ¿vale? Pero, o sea, que estas son buenas noticias, estamos bien para hacer cosas, pero no es suficiente. Esto no es suficiente, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos lleva a una pequeña introducción a... o sea, no es suficiente porque el tipo de distribuciones que vamos a utilizar, que son distribuciones a posteriori, pues no son estándar, digamos, no son las que aparecen en R, como si dijésemos. Vale, entonces, pasamos de Monte Carlo a métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov. Entonces, el problema que queremos tratar es este tipo de problemas cuando es difícil o no es eficiente muestrear, digamos que no tenemos las rutinas que hay en R, muestrear de G. ¿Vale? Este es el problema que tenemos, al que nos enfrentamos. Y recuerdo que G en este caso para nosotros va a ser
una distribución a posteriori, ¿vale? Esa es la conexión que tenemos, ¿vale? Pero este es un problema general, es decir, que no es solo de inferencia o predicción bayesiana, sino que es un problema general de integración, ¿vale? Un problema que aparece en muchos campos de control, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema que necesitamos resolver, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. La idea general que proponemos es, construimos una cadena de Markov con el... o sea, G no sabemos hacer. Entonces, lo que nos vamos a inventar es una estrategia que es, vamos a construir una cadena de Markov, ¿vale? Y veremos que una vez que la hemos construido es relativamente fácil y eficiente muestrear de ella, con el mismo espacio de estados y que converja a G. Es decir, que en notación matemática es X o N converge en distribución a G. ¿Vale? Entonces la estrategia que podemos formular es, empezamos con un valor arbitrario de la cadena, X sub 0, N igual a 1, y entonces hasta que converjamos, hacemos este bucle. Entonces lo que hacemos es generar, o sea, dado que estamos en un momento dado en cierto estado, generamos de la distribución de la cadena de xn, dado que estamos en xn-1, ¿vale? Generamos, actualizamos y seguimos en el bucle hasta que detectemos convergencia, ¿vale? Este problema de hasta que detectemos convergencia lo dejamos aparcado. Vamos a suponer que tenemos un método para generar convergencia, ¿sí? ¿Vale? Y entonces, este es el momento en el que detectamos convergencia en N estrella y a partir de aquí generamos pasamos M veces por este otro bucle y lo que hacemos es generamos de la misma forma y recogemos las observaciones. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es aproximar la integral por esta suma Monte Carlo. Hemos recogido aquí desde N estrella, en que empezamos a recoger, hasta N estrella más M, y hacemos esa suma Monte Carlo, ¿vale? Varias cosas problemas que se nos plantean aquí. Es, en primer lugar, decíamos, muestrear G es difícil, vamos a inventarnos una cadena de Markov que converja G. Pues parece, en principio, un problema pues, mucho más complejo, más complicado. Entonces, lo que vamos a ver a partir de... es que hay una serie de estrategias, genéricas que nos permiten construir esa cadena de Markov y bueno, pues eso es... digamos que ese problema... Hemos sustituido un problema difícil por otro que parece más difícil, pero bueno, lo podemos resolver. Y problemas que dejamos aparcados es... o temporalmente aparcados es que tenemos que aprender a... Bueno, el primer problema, construir la cadena. Segundo, deducirla o detectar la convergencia. Y tercer problema es que, bueno, he pasado rápido, pero antes hicimos integración Monte Carlo suponiendo que estas observaciones eran independientes, ahora no son independientes. Hay una dependencia. Pero ese problema pues lo vamos a también resolver. Pero por el momento vamos a suponer que todo esto tiene sentido, ¿vale? Y entonces esto que hemos descrito aquí es Monte Carlo, porque somos sumas de Monte Carlo basados en cadena de Markov, MCMC, ¿vale? Bien, bueno, pues estamos estamos ya en los 90, como si dijésemos, y llegamos hasta hoy con esta metodología metodología más tecnología, ¿vale? Vale, entonces el problema es cómo inventamos esas cadenas de Markov y bueno, ya concluimos con una brevísima introducción a uno de los, digamos, 3 o 4 grandes familias que hay, pues una de esas es el muestreador de Gibbs, ¿vale? Que, bueno, esencialmente en esa historia que mencionamos, esencialmente fue descubierta o propuesta por Geman y Geman en un problema de visión
pero luego Gelfand y Smith vieron que esto era una estrategia general muy potente. ¿Vale? Vale, bueno, entonces para motivar vamos a considerar dos variables de Bernoulli, ¿vale? O sea, que toman valores 0 y 1 y tiene una distribución aquí, que está aquí descrita, ¿vale? Pues por ejemplo, 0, 0 se hace con probabilidad P1, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular... y vamos a suponer que estos 4 números son positivos y, bueno, lógicamente suman 1. Y, por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que X sea 0, pues lo único que tenemos que hacer es sumar P1 más P3. O la probabilidad de que Y sea 1, pues es P3 más P4. Y, bueno, calcular las condicionadas, es decir, de X, pues es igual de sencillo. ¿Vale? Vale, entonces aquí lo que hemos hecho es las condicionadas de Y dado X. Entonces en la primera, lo que hemos hecho es agruparlas, en matrices, ¿vale? Las condicionadas de Y dado X, esta primera fila sería la condicionada de Y dado X igual a 0 y debajo sería la condicionada de Y dado que X es igual a 1, entonces tenemos P de Y igual 0, etc. Y como digo, esto es muy fácil de calcular, en este caso, pues la probabilidad de igual a 0 dado X igual a 0 sería P1 partido por P1 más P3 y la otra sería P3, ¿vale? Fácil. Y la condición, las condiciones de X dado Y, pues se agruparían también en una matriz como esta, ¿vale? Esto es fácil. Entonces ahora, dadas estas matrices, ¿vale? Que son estocásticas, ¿vale? Por fila suman 1, ¿vale? ¿Vale? Por fila suman 1. Entonces nos inventamos este esquema. Vamos a pensar en este esquema por un momento. Decimos, empezamos por Y sub 0 arbitrariamente, un Y sub 0 arbitrario, hacemos Y igual a 1 y hacemos este algoritmo. Muestreamos X sub Y de la distribución de X dado Y igual a Y sub Y menos 1, ¿vale? Después muestreamos la distribución de Y sub Y de Y dado X igual a X sub Y y actualizamos el contador, ¿vale? Y hacemos este bucle, ¿vale? Esto es muy fácil de hacer. Bueno, esto es fácil de hacer. Es muestra de una distribución de Bernoulli. Esta es una distribución de Bernoulli. Para ver cuáles son en concreto, lo único que tengo que hacer es referencia a las matrices estas, ¿vale? Pues si en un momento dado, imaginad que en un momento dado, perdón, X es igual a 0 y necesito muestrear en una iteración X17, resulta que es igual a 0 y necesito muestrear de Y 17 dado X igual a 17, como era X, lo único que tengo que hacer es fijarme en esta y muestrear de esta, que es una Bernoulli que es muy fácil, ¿vale? Entonces, este algoritmo es muy fácil de implantar, ¿vale? Y lo que me va generando es, me van generando observaciones de, bueno, empezamos con X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, X4 y 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que genera este algoritmo. Vale, además vemos que es una cadena de Markov. Y bueno, comprobamos muy fácilmente, podéis comprobar muy fácilmente que es una cadena de Markov. XN es una cadena de Markov, o sea, de ese XN y N, XN en particular es una cadena de Markov respecto a esta matriz, al producto de estas dos matrices. ¿Vale? Y podemos demostrar, es trivial demostrar que X sub n converge en distribución a X. ¿Vale? Eso hemos construido y es muy fácil. O sea, lo único que tenemos que hacer es digamos que la distribución estacionaria de una cadena de Markov con esta matriz, pues se consigue con, o sea, pi tendría que ser igual a pi por A. Bueno, pues comprobamos que la distribución de X, que era P1 más P3, P2 más P4, o sea, este vector es igual al vector por esa matriz, ¿vale? De forma que tenemos que XN converge en distribución a X. De forma similar demostramos que Y sub n converge en distribución a Y, ¿vale? Y conjuntamente XN y N convergen en distribución a XN, ¿vale?
Entonces, lo que hemos hecho es, o sea, el ejercicio que hemos hecho es, teníamos esta distribución. Imaginemos que no supiésemos muestrear, pues lo que nos hemos inventado es una cadena de Markov, ¿vale? Que nos permite muestrear de esa distribución, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Vale, pues ocurre que este argumento es general, ¿vale? Básicamente, y revisamos cuál es el argumento que hemos hecho. Es, imaginad, es general, pero no siempre se puede implementar. Imaginad que queremos muestrear de esta distribución, x1, xp, con esta, que tiene esta distribución. Pero no sabemos hacerlo, ¿vale? Aquí sería x1, pero o sea, en nuestra distribución sería xy, ¿vale? En la cadena que acabamos de ver. Entonces, imaginad que no sabemos hacerlo, pero por alguna razón, y ocurre que hay un montón de escenarios en los que esto es posible, no siempre, pero esto es posible, somos capaces de muestrear de forma eficiente de cada variable dadas las anteriores, dadas las otras, perdón. O sea, somos capaces de muestrear de x1 dadas x2, etcétera, etcétera, hasta xp. De x2 dada x1, x2, etc. Es decir, imaginad que somos capaces de, como digo, de muestrear de las marginales de cada una de las variables dadas las otras. Bueno, pues entonces el algoritmo de Gibbs en este caso sería: inicializamos arbitrariamente las p variables, ¿vale? Y lo que hacemos es iterar. Muestreamos de la primera, de la distribución de x1 dadas las otras variables, muestreamos de x2 dadas lo que acabamos de observar y las otras, etcétera, muestreamos de p y hacemos este bucle. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un algoritmo de Gibbs y si somos capaces de hacer eso bajo ciertas condiciones que ya veremos, pues tenemos la convergencia. Para acabar, hacemos una ilustración muy breve de cómo haríamos en la práctica, cómo construiríamos esa distribución, ¿vale? Esas márgenes. Entonces, digo, este ejemplo es interesante porque es muy sencillo y nos permite ver el tipo de ejercicio que hay que hacer, para construir estas cadenas, ¿vale? Entonces, imaginad que queremos construir de esta distribución, queremos muestrar de esta distribución, ¿vale? Con este soporte, ¿vale? Y bueno, pues esta no es, si vais a las RDIs, esa no es estándar, ¿vale? No sabemos hacerlo, ¿vale? Bueno, como es en dimensión 2, podríamos usar métodos de integración numérica, etcétera, etcétera, pero bueno, suponed que no sabemos hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, estamos en las condiciones de no sabemos distribuir y necesitamos muestrear no sabemos muestrear y necesitamos hacerlo. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a construir un muestreador de Gibbs. Y el ejercicio está ahí, ¿vale? Esto no sabemos hacerlo. Y lo que hacemos es, tenemos que ser capaces de construir o reconocer de alguna forma, muestrear de alguna forma, o ser capaces de muestrear de la distribución de x1 dado x2 y de x2, x1. Entonces, el tipo de análisis es el que hacemos habitualmente. Entonces, la distribución de x1 dado x2 es la conjunta dividido por la marginal y esto es proporcional a la conjunta. Esto es una constante. Dado x2 es una constante. Nos la quitamos, ¿vale? Y tenemos esto. Vale, entonces lo que hacemos es, nos fijamos en esta, o sea, nos ponemos este troncho aquí y nos quitamos todo lo que no dependa de x1. Aquí no hay mucho que hacer, es decir, aquí lo único que nos podemos quitar es este 1 partido por pi, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con esto y ahora yo lo que tendría que ser capaz es de intentar reconocer esto como una distribución en x1. Y aquí lo que reconozco es una distribución exponencial de parámetro, o sea, este sería el parámetro de la exponencial, el 1 más x2 al cuadrado, entonces reconozco que es una exponencial. ¿Vale? Ahora hago lo mismo para x2 dado x1. Lo mismo, directamente ya pongo que esto es proporcional a la conjunta y de la conjunta que es la que tengo aquí, me quito todo lo que no dependa de x2. Y al hacer ese ejercicio,
me quedo con esto. Entonces tengo, y como x2, o sea, como función de x2, lo que yo aquí reconozco es una distribución normal, ¿vale? Y, vale, aquí reconozco una distribución normal. E elevado a menos bla, 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 x2 al cuadrado, pues es una distribución normal. Me las apaño para encontrar la media y la varianza. Es una normal de media 0, ¿vale? Y de varianza 1 partido por 2x1. Entonces ya lo he hecho, ¿vale? Ya lo he conseguido. Necesitaba, insisto en el... tengo esta distribución, no soy capaz, pero soy capaz de identificar las condicionadas. Las marginales condicionadas, ¿vale? Y entonces ya monto el mostrador de Gibbs. Entonces aquí el mostrador de Gibbs es lo mismo de antes. Inicializo arbitrariamente una de las variables y hasta detectar convergencia, pues nada, muestreo de x1 dada la marginal condicionada, muestreo x2 tal y así hasta que detecto convergencia y luego recojo. Vale, entonces este ejercicio es interesante porque, o sea, este es el tipo de análisis que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, o sea, hacemos todo este análisis, llegamos a una cosa como esta y no reconocemos nada. ¿Vale? Entonces tendremos que ver otras variantes. ¿Vale? Vale, entonces, en resumen, hemos descrito la estrategia básica de cadenas de Markov, de Monte Carlo basado en cadenas de Markov, y hemos hecho una brevísima introducción a Gibbs, al mostrador de Gibbs. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a ver es, lo siguiente que veremos es, bueno, vamos a ver formalmente el mostrador de Gibbs, ¿vale? Un poquito más formalmente. ¿Vale? Hemos dicho, un problema que tenemos es que a veces no somos capaces de detectar cuáles son, o reconocer cuáles son esas condicionadas marginales, y entonces lo que hacemos es, hay otra alternativa genérica que es Metropolis Hastings, que requiere menos análisis, mucho menos análisis, pero es un poco más lenta. Basado en esas dos, bueno, veremos una estrategia más general que es una estrategia híbrida, y luego ya, digamos, la versión más potente, en el sentido que es la más automática, aunque no siempre es la más eficiente, que es Monte Carlo, el método Monte Carlo hamiltoniano, ¿vale? Y luego para acabar bueno, hay un montón de variantes, hay un montón en esta industria, y una de ellas son los de paso reversible. Y bueno, finalmente requeriremos otras estrategias, ¿vale? Pues por ejemplo, las que usas tú en los autoencoders variacionales, pues bueno, se escapan a estas estrategias y tenemos que usar el método de Bayes variacional. ¿Vale? Y ya está, ¿vale? O sea que la próxima semana haremos el viaje de Gibbs a Hamilton, ¿vale? Y nada, no sé si queréis hacer alguna pregunta o... Pues nada, acabamos ya. ¿Cómo para eso? Nada, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no sé si... No, pero no. Vale. Ya había... ¿Hay alguien en el chat? No. No. Pues entonces... Pues nada, hasta la siguiente.